Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estudiaremos ecuaciones lineales en dos variables. Nos interesa poder resolver estas ecuaciones de manera que tengamos tan solo una variable del lado de la ecuación mientras todo lo demás permanece del otro lado. Un ejemplo de ecuaciones lineales en dos variables es esta que tenemos aquí. El objetivo es dejar tan solo una de las variables de un lado. Voy a despejar para la variable y, ya que esto es lo que sentará la base para lo que viene después, que son las funciones lineales. Para poder despejar para la y, una manera en la que podemos visualizarlo es pensando en que todas las cosas que están alrededor de y, de este lado o de este miembro de la ecuación, son obstáculos que queremos retirar. En ese sentido, entonces podemos pensar que el primer obstáculo con el que nos encontramos es con el 3x. Para poder eliminarlo, requeriremos que se vuelva 0. En ese sentido, entonces restamos esa misma cantidad a ambos lados de la ecuación. Ya que se trata de una igualdad, entonces lo que hago de un lado también tengo que hacerlo del otro. Al restar 3x de ambos lados, pues obtengo que del miembro derecho, del miembro izquierdo me sobrevive tan solo el 5y, mientras que en el miembro izquierdo tendremos, en el miembro derecho tendremos 3 menos 3x. Aunque nos sintamos tentados a combinar estas dos expresiones, estas dos cantidades, no podemos hacerlo debido a que no son términos semejantes, puesto que el primer término es un término constante, el segundo término es un término lineal. Este término no contiene a la letra x, mientras que este término que es lineal sí la contiene. Así que como no tenemos las mismas variables elevadas a los mismos exponentes, no podemos decir que se traten de términos semejantes. Luego no los podemos combinar. Ahora, para poder deshacernos de este 5, que es un factor, no un término, debemos hacer la operación contraria de lo que le hace a la y. En este caso particular, lo que está haciendo es multiplicar a la y. Queremos entonces multiplicar por el inverso de 5, que sería 1 sobre 5, es decir, un quinto. Pero como esto lo hago de un lado de la ecuación, lo tengo que hacer también del otro lado de la ecuación y multiplicar por un quinto. En este sentido, entonces podremos escribir 5 entre 5 por y igual a 3 quintos menos 3 quintos por x. Al simplificar, 5 quintos nos devolverá y del otro lado tendremos 3 quintos menos 3 quintos de x. También podemos escribir esto como y igual a negativo 3 quintos de x más 3 quintos. Que esto será una forma mucho más familiar de escribirlo dentro de poco cuando estudiemos las funciones lineales. Es posible en algunos casos escribir la solución utilizando números decimales, si así se nos permite. Es preferible que cuando estemos trabajando con números decimales, desde el inicio dejemos la respuesta en números decimales, pero si estamos trabajando con números que no son decimales o números que no están representados de forma decimal, dejemos las respuestas en forma exacta. 3 quintos es una forma exacta de referirse a este número, que es 3 veces la quinta parte de la unidad, en vez de escribirlo en números decimales, que es una representación en cualquier caso aproximada de esta fracción. Podemos ver otro ejemplo, como si tuviésemos desde el inicio fracciones. En este caso, escribiríamos, por ejemplo, un tercio de x menos 2 quintos de y igual a 4 sobre 12. Si tuviéramos un ejercicio como este, desde el principio podemos tratar ya de simplificar 4 sobre 12.
entendiendo que 4 tiene que 4 tiene cuarta parte y 12 tiene cuarta parte, que es 3. Nos daría entonces esto del lado derecho, un tercio. Y podemos escribir nuestra expresión ahora como un tercio menos 2 quintos de y, es decir, un tercio de x menos 2 quintos de y, igual a un tercio. Nos interesa resolver para la y, en este caso, y lo primero que notamos es que el un tercio de x nos está estorbando en el camino. Así que podemos restar con un tercio a ambos lados, un tercio de x, y de esa manera del miembro izquierdo queda tan solo negativo 2 quintos de y en el miembro derecho tendríamos un tercio menos un tercio de x. En este caso ahora queremos deshacernos del negativo 2 quintos que multiplica a la y, por lo que buscaremos multiplicar a ambos lados de la expresión por el inverso multiplicativo o el recíproco de negativo 2 quintos, que será 5 medios negativo. El recíproco de un número siempre va a ser aquella cantidad que al multiplicarlas juntas nos devuelva la unidad. Es por eso que vamos a multiplicar por negativo 5 medios y no por 5 medios nada más, para garantizar que lo que acompaña a la y después de esta multiplicación sea precisamente la unidad, es decir, el número 1. De esto nos queda y igual a negativo 5 sextos más 5 sextos de x, que lo podemos escribir en una forma estándar como 5 sextos de x menos 5 sextos. Habrá situaciones en las que el término de x, en vez de ser restado, tenga que ser sumado. Todo depende del signo del coeficiente. Por ejemplo, si tuviéramos negativo 2x más 2 tercios de y igual a 5 cuartos, entonces para poder dejar el término de y solo inicialmente tendríamos que sumar el término de la x a ambos lados de la ecuación, ya que esto es lo que va a garantizar que el negativo 2x se reduzca a 0 al combinarse con 2x, y nos dejaría el miembro izquierdo de la ecuación con un 2 tercios de y en el miembro derecho tendríamos 5 cuartos más 2x. Nuevamente, para poder despejar la y hay que multiplicar a ambos lados de la ecuación por el recíproco o el inverso multiplicativo de 2 tercios, que sería 3 medios. A realizar esta operación, entonces tendremos del miembro izquierdo a la y nada más, y mientras que del miembro derecho tendríamos 15 octavos más 3 veces x, o en su forma estándar 3x más 15 octavos. Hay situaciones en las que el miembro derecho de la desigualdad puede tener, miembro derecho de la ecuación puede tener constante 0 o puede tener repetida la x o la y o ambas. Por ejemplo, de tener escrito 5x más 7y igual a negativo 2x más 12y. Resolver para la y significa que queremos que la y quede de un solo lado de la ecuación, mientras que todo lo demás quede del otro lado. Así, entonces buscaríamos restar 5x de ambos lados y además restar 12y de ambos lados. Al hacer esto, el 12y positivo del miembro derecho se cancela con el negativo 12y que acabamos de escribir, y en el otro lado el 5x positivo se cancela con el 5x negativo, dejándonos una expresión de la forma negativo 12y más 7y igual a negativo 2x menos 5x.
Vemos que de ambos miembros tenemos tan solo términos semejantes, son las mismas letras con con los mismos exponentes. De negativo 12y más 7y obtenemos negativo 5y, y de negativo 2x menos 5x obtenemos negativo 7x. Despejar para y significa aquí multiplicar ambos lados por el recíproco de negativo 5, que será negativo 1/5. Al multiplicar por negativo 1/5 de ambos lados, nos queda en el miembro izquierdo y en el miembro derecho positivo 7/5 de x. Si del miembro derecho de la ecuación tan solo tuviéramos el 0, pues es mucho más fácil de resolver, pues nada más tenemos que pasar uno de los términos al otro lado, como solemos decir en clase o cuando le explicamos a un amigo, o podemos decir también que lo que estamos haciendo es sumar o restar alguno de los términos como sea conveniente. Notemos que en este caso estoy sumando y en vez de restar el término de la x. Y la razón por la que lo estoy haciendo de esta manera es precisamente para que veamos que cuando la ecuación está igualada a 0, bueno, en realidad no importa, siempre podemos desalojar el término de y al otro lado y después utilizar una propiedad que nos dice que 5x igual a 7y es lo mismo que tener 7y igual a 5x. Precisamente porque esto es una igualdad, entonces lo que tenemos de un lado necesariamente es igual al otro y viceversa. Y podemos completar nuestra simplificación como lo hemos hecho en los demás casos. Los 4 ejercicios anteriores perfectamente se pueden desarrollar si en vez de trasladar el término con x, trasladamos el término con y al otro lado de la igualdad. Y veremos que el resultado será el mismo. Nada más tendremos un ligero cambio en el orden de los términos cuando los leemos de izquierda a derecha. No obstante, matemáticamente seguirá teniendo el mismo valor. Le recomiendo al espectador que intente ahora resolver estos ejercicios, no eliminando el término con la x del lado izquierdo de la ecuación, sino más bien eliminando el término con la y de ese lado de la ecuación, y realizar todas las demás operaciones fundamentales necesarias para despejar para la y luego utilizar esta propiedad que invoca una simetría de las ecuaciones para verificar que el resultado sigue siendo el mismo. En este video hemos estudiado la resolución de ecuaciones lineales de dos variables, en el caso de tener coeficientes enteros y en el caso de tener coeficientes fraccionarios. También hemos visto una situación en donde las variables aparecen de ambos lados de las ecuaciones y cuando las variables están combinadas de manera que del lado derecho aparece un 0. En el siguiente video estudiaremos funciones lineales y su representación gráfica.